9 de la mañana con 6 minutos, como cada semana, pues ponemos a disposición de los radioescuchas un libro para quien le interese participar. Se llama La Casa Blanca de Peña Nieto, un reportaje que pues marcó el sexenio anterior. Parece que esa carpeta sí está cerrada, la de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y el posible conflicto de interés de la pareja presidencial. Escrito por Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, que por cierto perdieron todos su empleo debido a la publicación de este reportaje sobre la Casa Blanca. Tuvieron que salir de MBS. Luego salió Carmen Aristegui, que escribe el prólogo de este libro, para que nos mandes un mensaje al 3318 807641. Al final te decimos quién se lleva la Casa Blanca de Peña Nieto. Y también, aprovechando que ya nos vas a escribir, pues le mandas una pregunta a Pedro Kumamoto, que nos acompaña esta mañana. Pedro, ¿cómo estás? Enrique, muy contento de estar aquí en Zona 3 y muy contento de estar el día de hoy aquí platicando contigo y con toda tu audiencia. Oye, Pedro, pues están en el proceso de construcción de futuro. Hemos visto las asambleas. Danos un corte. ¿Qué porcentaje de municipios ya se cubrieron? Estoy muy contento de poder decirte, Enrique, que al día de hoy llevamos 41 de las 84 asambleas que nos pide el Instituto Electoral. Entonces estamos algo así como el 46%. Cerca de la mitad, avance. ¿no? Ya estamos a una asamblea literalmente de la mitad. Eso nos pone en una situación pues bastante venturosa, estamos felices, también estamos cansados, estamos emocionados y eso pues se ve reflejado en quien está militando hoy por hoy en el partido. Te cuento, hay una persona que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a levantar puercos y que los sábados, después de muchos días de trabajo, se dedica a estudiar por las mañanas Derecho, y él es nuestro delegado en Cañadas de Obregón. Están las mujeres de Magdalena que se organizaron para poder tener una estancia infantil, mujeres increíbles, trabajadoras, todas ellas, que decidieron también ser nuestro enlace en Magdalena. También hay ejemplos digamos, en todo el estado de Jalisco, en donde te vas encontrando que de los altos, el norte, el sur de Jalisco, y digo, vamos a empezar pronto en el área metropolitana, ahorita te platicaré un poco más, pues queremos construir una herramienta, y yo lo pienso como un pretexto para que todas estas historias de mujeres y hombres que están construyendo una alternativa en sus municipios se puedan encontrar. Creo yo que esta es una herramienta verdadera de cambio y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que el futuro va a buen paso. Todavía le falta otro trecho enorme, le seguimos echando muchas ganas, pero lo cierto es que vamos bien. ¿Cómo está el ánimo de la ciudadanía en estos municipios que ya hacías referencia? Es decir, existen, digamos, como ganas de que haya otro partido político. Es decir, porque muchas veces Sí. como que es ir a hacer asambleas. Otra cosa era cuando ibas como candidato independiente, o cuando en general Wikipolítica iba por firmas para encabezar candidaturas independientes, y ahorita es asambleas para hacer un partido político, con todo lo denostado que están los partidos políticos. Desde luego, creo yo que lo que hemos vivido, por ejemplo, en nuestras asambleas más grandes como Tequila o como Tamazula o como en Encarnación de Díaz, o sea, son ahora sí que el sur, Valles y los Altos de Jalisco. Ahí teníamos que reunir más o menos 100 personas en cada una de las asambleas. Y lo que hemos visto es mucho entusiasmo, hay que también decirlo, mucha desesperanza, coraje, enojo por la depredación del medio ambiente. Que mucha gente piensa, bueno, la depredación no solamente es el Amazonas, también es muy importante, muy, muy importante, pero es más importante también para la gente de Tequila, la depredación ambiental, porque eso significa enfermedades renales, significa morirse, significa cosas muy duras, ¿no? Entonces, Bueno, lo que vemos en San Gabriel, ¿no? Claro, desde luego, o 1.5 metros de granizo en el área metropolitana, en fin.
lo ven muy cerca la corrupción y la impunidad que existe hacia los caciques locales. Eso es algo que también nos hemos topado, que nos dicen, mira, es que el alcalde anterior dejó deuda, pero brincó al partido que llegó al poder, ya sea de uno o de otro color, y termina pues con total impunidad al respecto de los robos que cometen en sus administraciones. Y finalmente algo que también estamos viendo es que hay un deseo de justicia, ya sea justicia social, ya sea justicia para acabar con la impunidad y la inseguridad, ya sea justicia en todos los términos, pero el darnos cuenta que estamos viviendo en una sociedad en donde unos pocos concentran el poder, concentran la toma de decisiones y concentran los recursos, pues es algo que también golpea el ánimo de los municipios. Entonces, la respuesta ha sido muy positiva. Creo yo que pues se ve, no solamente en las fotografías, y no solamente en las asambleas, sino cuando tú estás platicando con las personas para convencerlas de construir un partido, se ve que esta puede ser una herramienta que ilusiona, y creo yo que, al menos lo que llevamos caminado, ha sido, para mí ha sido un motivo de aprender a hacer política, ha sido un motivo para romper con las ideas que tenían muchas personas sobre nosotros de que no salíamos del periférico y Sí, que como nosotros... elitista, ¿no? Sí, Que eran un grupo de itesianos en claro. la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y ha sido, la verdad, reivindicador y sobre todo aleccionador el poder aprender que la búsqueda de ser política no depende de un código postal, no depende de un municipio, sino depende de la dignidad y de la búsqueda de cambiar la vida de las personas alrededor de uno. Pero Kumamoto, a ver, sobre futuro has dicho que va a ser un proyecto radicalmente honesto Sí. y profundamente democrático. ¿Qué significa en la práctica estos dos compromisos? Radicalmente honesto y profundamente democrático. Bueno, empecemos por el último. Significa que las personas de los municipios no van a recibir una indicación desde el centro, desde Guadalajara, desde los comités, o más bien los comités municipales no van a ser una suerte de satélite del comité estatal, ¿no? Que es algo que se ha criticado mucho, como muchas veces por los acuerdos de las alianzas, por los acuerdos de los grupos políticos, se termina poniendo a una o a un candidato en los municipios. Eso es algo que debe de terminar, y dentro de futuro lo que estamos prospectando para el próximo año, porque hay que dejarlo claro, ahorita no somos un partido político, somos digamos, una organización que quiere serlo, pero no tenemos ni registro, ni tenemos tampoco recursos, ni mucho menos. Cuando ya quede, espero yo, para el próximo año, que podría ser para el primer semestre del próximo año, lo que queremos es clarificar que la vida interna va a ser democrática. Es decir, se van a tomar las decisiones en los O sea, municipios. el candidato o la candidata de Autlán lo Sí. van a definir digamos, ¿cómo le van a llamar? ¿Militantes? Pues sí, digamos, quienes participan en futuro, Los ¿no? integrantes de futuro de Exacto. Autlán van a decidir a su candidato, no va a ser ni Pedro Kumamoto, No, ni exacto. nadie quien decide el candidato de eso. Exactamente, no va a ser puesto por un dedazo. Y eso es algo que es muy importante para quienes han visto que en todos los partidos hay personas honestas, en todos los partidos hay personas trabajadoras. El problema es que muchas veces sus voces se callan, les dicen no opines, o no son tomados en consideración, y yo creo que ahí hay un valor. Y lo de ser radicalmente honesto es como para dejarlo claro, es si tú cometes un acto de corrupción, si tú generas una actividad ilícita para poder llenar no sé, un meeting o algo por el estilo, pues este no es un espacio en donde puedas participar, este no es un espacio para esas personas que han visto de la política pues una manera de enriquecerse y empobrecer el ámbito público. Al contrario, queremos construir una herramienta de cambio, y para poder serlo, pues se necesita que ante los señalamientos y las denuncias, cualquier integrante, incluso yo, pueda ser sujeto de cualquier proceso, y eventualmente, si se demuestra que ha sido culpable, pues que se vaya. Es decir, no, por lo que me dices, no van a traer, digamos, fichajes de otros partidos políticos que tengan algún caso ahí Exacto, sin resolver. E exacto. internamente, E en inter- cuanto sale un caso de estas características, se separa a la persona Exactamente. de la institución de futuro. Exactamente, porque creemos que eso es una parte fundamental dentro de la política, y creo que es relevante decir que ya se nos han acercado caciques y señores oscuros que te dicen, tú nomás ponme, dame tu palabra de que voy a ser el próximo candidato o candidata a la alcaldía,
y yo te hago la reunión. Y lo que les hemos dicho siempre es, pues, este no es un espacio para ti, ¿no? Y les hemos agradecido, pero nos hemos hecho a un lado. Porque creemos que si tú ahorita que estás constituyendo el partido político generas compromisos, los vas a pagar cuando ya estés en el gobierno. Y vas a tener que pagarlo a un precio muy alto, que es no poder generar un cambio profundo en la vida de las personas en los municipios. Y yo creo que, pues, tener un partido por tener un partido no tiene sentido. ¿Se puede ganar así? Se puede. Hemos ganado así. Hemos logrado la última elección 762,000 votos, más que Morena, más que MC, más que el partido del gobernador y que el partido del presidente. Sí se puede. El tema tiene que ver con entender que se tiene que hacer política, pero política no es sinónimo de hacer gandalladas, ¿no? Y muchas veces hemos confundido la idea de hacer política con el, pues, truquear la realidad y tratar de llevarla hacia, pues, de nuevo, hacia robar, hacia mentir y hacia corromper. Eso no es la política. Eso no es o política. No debería ser la política, ¿no? Tal vez sí lo es en este momento. Es que eso no es política. O cuando la gente escucha la palabra política... Piensa en eso, desde luego. En eso, ¿no? Pero quienes nos tratan de contar que eso es política, pues está radicalmente equivocado, creo yo, uno. Y dos, transar no es hacer política. Hoy muchas veces se transa en lugar de hacer política y queremos que Futuro sea un espacio de política, en donde se resuelvan las diferencias, en donde se pongan sobre la mesa distintos planteamientos, en donde se disputa el poder, porque evidentemente lo que estamos planteando, pues no nos lo van a regalar, tenemos que ir a tomarlo, pero se va a tomar con seriedad, con claridad, con ideas, con técnica, pero nunca con tranzas. Bueno, no sé si nació este fin de semana Pedro Kumamoto, pero al menos se hizo público la conformación de una plataforma que se llama Futuro 21. Sí. Que bueno, al parecer ya no me queda claro porque al principio decían que el PRD le iba a ceder su registro, sí. Ahora dicen que no, pero hay muchos perredistas, expriistas como José Narro, algún panista también, Fernando Belaunzarán. ¿Te preocupa esa idea? Porque hay el partido político que están fundando ustedes se llama Futuro, sí. Y aparte puede ser que en la boleta hay otro que se llame Futuro 21. Sí, y digo, no somos lo mismo, no tenemos nada que ver, quiero dejarlo clarísimo. Nosotros no solamente estamos pensando hacia 2021, somos una plataforma que nace para pensar en el largo plazo. Nosotros estamos constituyendo una fuerza política desde abajo, no somos un partido con registro que se le cede a otro, o bueno, ya no sabemos bien qué va a pasar. No queremos perpetuar los intereses de quienes han depredado a la política, a la sociedad y al medio ambiente. Nosotros pues nos deslindamos de ellos y hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral porque desde hace un mes empezaron más o menos a plantear que se llamarían Futuro. Hicimos una solicitud al respecto del tema con el Instituto Nacional Electoral para decirle, oye, ¿cómo vamos a preservar pues nuestros derechos? Porque nosotros tenemos el registro o digamos la solicitud de registro desde enero de este año y bueno, pues no se pueden llamar de la misma manera porque eso generaría confusiones en la boleta. Entonces, el INE tiene que resolver eso entonces. El INE es el y seguramente hasta el tribunal, ¿no? Como última instancia en este tema, ¿no? Ya veremos, digo, también evidentemente como en todas las fuerzas políticas en Futuro 21 seguramente van a existir personas sensatas, pues hacer un llamado más allá de lo sensato, reflexionen. Sí, o sea que sí es muy parecido el nombre. No se pueden llamar así porque generaría una evidente confusión en la boleta y eso es algo que pues tendremos que llevar a las instancias correspondientes. Ya desde hace un mes estamos actuando al respecto del tema, pero hay que dejarlo muy claro, no somos lo mismo, no tenemos que ver y pues digamos, no hay nada más que plantear al respecto de otra fuerza política, no hablaré ni bien ni mal de ellos, solamente no tenemos nada que ver. Estamos en conversación con Pedro Kumamoto, escríbenos al 33 18 80 76 41. Más adelante hablamos sobre la Villa Panamericana, hoy el periódico NTR publica que ya hay un acuerdo de venta de la Villa Panamericana a pues digamos, a una empresa, a un grupo de capitales que se llama Green Life, que pagaría en torno a los 1,500 millones de pesos por la Villa Panamericana. Vamos a darte más adelante la información tanto de la nota como también las reacciones que ha habido de parte del gobierno del estado, de parte también de gente que ha estado cercano al tema de la Villa Panamericana. Escríbenos, seguimos con Pedro Kumamoto.
9 de la mañana con 22 minutos. ¿Quieres participar en la Casa Blanca de Peña Nieto? El libro, La Casa Blanca de Peña Nieto, de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta, Sebastián Barragán. El prólogo es de Carmen Aristegui. Escríbenos. Fue premio Gabriel García Márquez en su momento, Premio Nacional de Periodismo. Esta investigación que sacudió el sexenio anterior, y ahí sí creo que tenemos pocas esperanzas porque no hay ni siquiera una denuncia presentada por el caso de la Casa Blanca, porque en aquel momento, y eso es paradójico, el conflicto de interés como tal no se encontraba en la legislación como un tema de corrupción. El delito de conflicto de interés vinculado a la corrupción llega hasta las reformas de 2015, 2016, por lo tanto, difícilmente habrá señalamientos en esta materia. Estamos con Pedro Kumamoto, integrante de Futuro, hablando sobre este proyecto. Ya nos decía que en torno al 46-47% de las asambleas ya se han cumplido. Tienen hasta diciembre, ¿no?, para terminar este proceso. Digo, nosotros tenemos claro que debe de ser en diciembre, pero formalmente es hasta el 31 de enero el día que se presenta, digamos, como paquete, todas las asambleas y todas las afiliaciones que se hayan registrado. Pero te digo, ese es digamos, el primer momento, el primer corte. En realidad, lo que tenemos muy claro es que lograr el registro sería solamente algo importante si logramos dotarlo de sentido al partido, ¿no? Entonces eso sí se construye todos los días, y la verdad me tiene muy, muy emocionado ir escuchando cómo las personas en los municipios están construyendo pues alternativas a lo que se vive cotidianamente. A ver, y en esto, Pedro Kumamoto, de dotar de sentido, ¿qué tipo de ideología va a tener Futuro? Es decir, ¿qué tipo de partido será? Ya nos decías, va a ser democrático internamente, es decir, todos los cargos van a tener una elección de parte de los integrantes. Nos decías que también va a tener esta parte de la honestidad, que aparte todos los partidos políticos la prometen, al menos, ¿no?, en el discurso. ¿Qué tipo de causas va a defender? Bueno, yo creo que en el nombre también tiene la vocación el partido. Es decir, somos una plataforma política que cree en buscar, digamos, la ecología política. Es decir, entendemos que la crisis del medio ambiente es fundamental tenerla en mente para todas las decisiones que se tomen, ¿no? O sea, para nosotros, pues las villas panamericanas, verlas como un proyecto inmobiliario definitivamente es algo que reprobamos. Reprobamos la idea de que se le siga apostando a las energías fósiles en nuestro país. Lo que creemos y lo que queremos es buscar construir pues un futuro político que tome como referencia, pues, digamos, la causa ambiental como una causa que no es adorno, que no es un aditamento, que no es, digamos, algo ahí que acompaña, no es algo central que va a ayudarnos a tomar las decisiones. La justicia social es otro de los puntos fundamentales. No creemos que la cama o la cuna en donde naciste defina tu vida. O sea, lo que vemos hoy, el día de hoy, es que la diferencia de oportunidades que existen entre mujeres y hombres, entre personas que nacen con recursos limitados y en una clase social privilegiada, son enormes. Tenemos que construir todo aquello, todas instituciones que permitan que la vida de una persona no sea definida por dónde nació. Es decir, que las escuelas públicas sean excelentes, que la salud pública sea una prioridad, que los espacios públicos sean realmente para todas, todos. Y en ese sentido, nosotros creemos que lo público debe ser sinónimo de excelencia. Y creo que otro elemento que también para nosotros es fundamental es que creemos que la seguridad, el lograr la paz, que para nosotros es algo tan anhelado, pues no pasa solamente por los discursos sencillos de más patrullas y más armas, sino que se constituye desde una lógica de policía científica, desde acabar con el índice de impunidad. Es decir, si hoy te agarran cometiendo un delito, primero, 9 de cada 10 veces no te van a agarrar, y segundo, si te agarran, te van a dejar también suelto 9 de cada 10 ocasiones porque integraron mal la carpeta de investigación. Entonces eso se tiene que acabar. Tenemos que construir policías que sean cercanas, policías que no estén pensadas en la lógica de pues lo que hoy vivimos, ¿no? La militarización. Y finalmente, pues es un partido político progresista, es un partido político que va a demostrar que la honestidad y que, digamos, la austeridad es algo que hemos aprendido a vivir en la calle. Es decir, no estamos prometiendo algo que no hayamos hecho ya. Es más bien lo que estamos diciendo es lo que ya hemos hecho, lo vamos a llevar a un partido político. Algunas críticas, Pedro Kumamoto, que se le ha hecho a Wikipolítica, a tu persona, Futuro, es de pronto la ambigüedad en algunos temas, en algunos asuntos. O sea, que digamos, la postura
de Futuro no está tan clara en algunos temas. ¿Va a ser un partido que tome este tipo de posturas relacionadas con temas morales, sociales? Porque hay muchísimos, ¿no? Claro. Que podríamos poner sobre la mesa. ¿Va a ser un partido así, con esa contundencia en la forma de colocarse en el debate público? Yo creo que es un partido o va a ser un partido que va a tomar postura y seguramente también va a ser un espacio de discernimiento, de diálogo y de Es encuentro que es entre muy quienes plural, piensan. porque Claro, cuando tú ves los principales liderazgos de Futuro, pues no piensan igual. yo creo que sí Comparten pensamos, cosas. en los Comparten temas cosas. importantes pensamos igual. En los temas que tienen que ver con nuestro pasado y nuestra formación, desde luego que esa es la parte interesante de ser pues un participante de un proyecto político, pues tienes que debatir los temas y tenemos que llegar a posturas muy claras, pero te puedo decir que nadie en Futuro piensa que hay que dedicarle más dinero a las energías fósiles. Nadie en Futuro piensa que el fin justifica los medios y por lo tanto justifican a la corrupción o a la impunidad. Nadie en Futuro piensa que va a venir un cambio de seguir, digamos, ventilando los espacios políticos a los mismos de siempre. Nadie en Futuro piensa que el pobre es pobre porque quiere. Nadie en Futuro piensa que el Estado debería de ser desmantelado y, bueno, lo que hemos vivido, ¿no? Que las instituciones públicas sean pues un sinónimo de lo que hoy son sinónimo, al contrario. Entonces, te digo, yo creo que en Futuro hay diferencia de perfiles. Lo cierto es que cada vez tenemos ya perfiles que nos ayudan también a entender la complejidad de lo que se vive en el Estado. Y bueno, es muy complejo y es muy doloroso ir a lugares a distintos municipios en donde te dicen, sobre el tema de inseguridad solo podemos decir que está duro, pero no queremos hablar de eso porque no sabemos si saliendo de aquí nos pueda pasar algo, ¿no? Entonces, con esas complejidades estamos viviendo. No han sido pocas veces las ocasiones en donde te encuentras afuera de una asamblea de Futuro o digamos, o que caminas en el municipio y te das cuenta que hay automóviles siendo escoltados por la policía municipal y bueno, son automóviles que presuntamente podrían llevar pues a personas que no se dedican necesariamente a hacer el bien a sus municipios. Entonces, digamos, ya somos una mezcla y cada vez seremos más mezcla, pero lo que te puedo decir es, entendemos la complejidad de hacer política en Jalisco y en este momento. ¿Te vas a estudiar fuera? Sí. ¿Te vas cuándo? A finales de septiembre se me dio la oportunidad de estudiar una maestría en políticas públicas en la Universidad del Colegio de Londres y bueno, regresaré digamos, se acaba en el primer semestre del próximo año. Entonces, es una oportunidad muy grande de la cual estoy muy agradecido. Me voy O sea, gracias hasta también. junio de 2020. Antes, un poco antes, pero digamos, para no Más o poner menos una por ahí. fecha específica, porque todavía no hay claridad al O sea, respecto para de las dónde será. elecciones de 2021 estás aquí. Ah, sí, claro. Y ese es, digamos, es una de los objetivos en el mediano plazo, es que Futuro logre tener a perfiles que se han tenido la oportunidad de preparar más, de poder tener otras visiones, de poder complementar nuestra formación y ese es mi objetivo actualmente, el poder tener más elementos para que esas herramientas puedan servir para mejorar las condiciones de vida de las personas en Jalisco. O sea, Te vas en medio de la construcción de futuro, de las asambleas. ¿Puede ser un error irte precisamente en este momento? es algo que hemos platicado desde que se acabaron las campañas. Es algo que conoce el equipo desde el primer momento. Es algo en donde me han apoyado, en donde les ha tocado verme desvelarme para poder aplicar a la universidad y aplicar a la beca, escribir ensayos. Entonces, es algo en donde yo me siento muy feliz de decir que tengo el respaldo de mi equipo y de las personas en las que confío en futuro. Uno. Dos, es algo que siempre se le plantea a las personas con las que construimos, es decir, que durante estos meses digamos, estaré estudiando. Y tercero, y lo más importante, queremos construir un partido político de una colectividad, no de un liderazgo específico. Entonces, creo yo que es una muy buena oportunidad para que empiecen a conocer a los otros liderazgos que están dentro de Futuro, que a lo mejor ahorita no tienen tanto, digamos, el reflector puesto sobre ellos, pero hay personas, hay mujeres y hombres increíbles dentro de Futuro y creo yo que es un momento fundamental para que puedan empezar a verles, a escucharles y a conocer, pues digamos, el trabajo que van a realizar. Te tengo que despedir, Pedro, pero ¿cuál es la diferencia entre Futuro y MC, entre Futuro
y Morena. Si nos puedes decir una importante para quien diga pues, qué diferencia existe entre lo que ya entre lo que está, entre lo que quienes están gobernando y el proyecto que encabezas. Futuro no ofrece impunidad a los políticos que han cometido actos de corrupción, a quienes han truqueado convocatorias públicas de medicinas o a quienes han decidido comprometer con sus decisiones el horizonte de factibilidad de vida, por ejemplo, en temas de medio ambiente, de movilidad o de agua. Entonces, nosotros creemos que este es un espacio en donde, como en Morena y en Movimiento Ciudadano, habrá muchas personas honestas, como las hay en los otros partidos políticos, porque creo que en ellos hay personas con mucha valía, pero también es cierto que en esos espacios una persona toma las decisiones, o dos, o tres, pero no más, ¿no? Entonces, nosotros creemos que tenemos que construir un partido profundamente democrático, como lo mencionaba anteriormente, y creo que este es un espacio para quienes no se sienten llamados hoy a hacer política, pues puedan tener la claridad de que este es un espacio para participar, para involucrarse y para construir de la mano de otras personas honestas una alternativa para el Estado de Jalisco. Entonces dices, la principal diferencia entre nosotros y MC y Morena es nosotros no negociamos impunidad. Sí. No negociamos impunidad y tampoco vamos a permitir que una persona o dos o tres tomen las decisiones del partido. Creemos en la colectividad. Y quiero insistir, partamos de la idea de que en todos hay personas honestas, partamos de la idea de que en todos hay militantes valiosos, pero también partamos de la idea que muchas veces esas personas no pueden ser escuchadas por estos dos mecanismos, impunidad y toma de decisiones centralizada en pocas personas. Pedro Kumamoto, gracias. Gracias a ti, Enrique. Y que vaya bien en la aventura europea. No, británica. Te va a tocar el Brexit aparte. Nos va a tocar el Brexit. Estoy muy emocionado, pero quiero insistir, esto es solamente para regresar, para poder aportar más al Estado. Gracias. Al corte hablamos sobre las vías panamericanas y enlazamos con el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos. Trabajar para... 9 de la mañana con 38 minutos. Hoy publica NTR que ya hay un contrato que se firmará el próximo 30 de agosto, es decir, el viernes, luego de que lo apruebe el Consejo Directivo del IPEJAL, en donde el gobierno del estado le vendería por 1.500 millones de pesos a Green Life Capital pues las vías panamericanas para construir vivienda, de acuerdo a lo que dice la nota. Pablo Lemos, alcalde de Zapopan, muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. A la orden. ¿Tú sabías de este contrato? No. Sabíamos que había intenciones de parte de Pensiones del Estado para vender el inmueble, sí, sobre todo por la crisis financiera que están pasando al interior de IPEJAL. Sin embargo, no sabíamos que ya era un hecho la venta, ni mucho menos que se tenía ya un cliente, pues digamos, en firme para hacer la compra de la misma. Lo que quiero dejar muy claro, mi estimado Enrique, es no habrá permisos para la Villa Panamericana para que se maneje como vivienda hasta que no se resuelvan una serie de cosas, porque lo que nosotros estamos buscando es evitar que haya un desarrollo masivo habitacional para toda la zona del Bajío. Creo que sería un completo despropósito para toda la ciudad el que pudiéramos ver en unos años la zona del Bajío llena de cotos, de edificios, de centros comerciales, y por lo tanto nosotros hemos estado abogando desde hace ya mucho tiempo, desde la administración pasada estatal, y lo continuamos durante esta administración hablando con el propio gobierno del estado para que se resuelvan tres cosas en concreto. La primera de ellas, nosotros no podemos dar ni un solo paso a dar absolutamente ningún permiso ni recibir ninguna solicitud de nada hasta que no esté resuelta la parte jurídica. Hay una gran cantidad de amparos. Los amparos. Sí, hay una gran cantidad de amparos que impiden que el propio gobierno municipal pueda otorgar cualquier especie de autorización de vivienda en la Villa Panamericana. Por lo tanto, se tiene que resolver la parte jurídica o no podemos avanzar. Pero hay dos cosas más que hemos solicitado. Se presentó un estudio de manejo para toda la zona del Bajío y hay una serie de recomendaciones establecidas por los especialistas. ¿Es un estudio del ITESO? ¿Qué hizo el ITESO? Exacto. A final de la administración anterior, ¿no? Exactamente, Enrique. Y esas medidas de mitigación más o menos valen alrededor de 200 millones de pesos.
y nadie ha dicho quién las va a hacer o quién las va a financiar o de dónde van a salir, y estas son medidas de protección hacia los mantos acuíferos, son medidas de protección hacia el bosque de la primavera. Y el tercero, para mí más importante de todos, un decreto de protección de la zona del Bajío. Nosotros estamos pidiendo al gobernador del estado, y en lo cual él está de acuerdo, en emitir un decreto de protección para la zona para evitar este desarrollo masivo de vivienda. Lo que queremos es que la mayor parte de toda la zona del Bajío se quede como un área de protección ambiental, y bueno, pues en eso era en lo que estábamos trabajando hasta este momento, y bueno, pues son las tres cosas que nosotros establecemos como requisitos antes de dar cualquier otro paso. Es decir, este convenio, alcalde, es papel mojado si no se sale del asunto jurídico, si no se invierten los 200 millones de pesos para adecuar la zona y que no haya impactos ambientales, y si no se da este decreto, digamos, Zapopan no daría ningún tipo de permiso para hacer vivienda. Es correcto. Son los tres pasos que nosotros estamos pidiendo, y evidentemente habrá que analizar a qué se comprometió el Instituto de Pensiones del Estado, que sí, entiendo perfectamente que quiere recuperar su inversión. Flujo, claro, sí, pero yo no sé a qué se habrán comprometido, si les habrán hecho una promesa de que podrían tener un número determinado de departamentos o de locales comerciales. Eso lo desconozco por completo. Por lo tanto, tenemos que entender cuál fue la negociación que se hizo en torno a la posibilidad de esta venta, pero lo dejo muy claro, el Ayuntamiento de Zapopan lo primero que hará es proteger la zona del Bajío. ¿Tú ya viste un proyecto como tal? No. No, ninguno, porque hablan de vivienda de baja densidad, oficinas. Tú ese proyecto no lo has visto. No lo conozco, nadie ha ingresado absolutamente ninguna solicitud de permisos, de usos de suelo, absolutamente nada. La idea del CONACYT ya la damos por muerta. Pues la verdad es que no hemos recibido respuesta. Este proyecto de la descentralización de las oficinas públicas federales está completamente detenido. Pablo Lemos, presidente municipal, está clara la postura de Zapopan, gracias. Gracias a ti, Enrique. Y hay que cuidar entre todos el Bajío, no nos vayan a dejar solos. El Bajío y el bosque de la primavera, por supuesto. Gracias, alcalde. Hasta luego. Pablo Lemos, que pues hay que recordar que si bien la Villa Panamericana, la mayor cantidad de recursos son del gobierno del estado, a través de su filial que tiene que ver con la vivienda, de pensiones de los trabajadores. Nunca se debió haber utilizado recursos de los trabajadores para una inversión de este tipo, pero bueno, se hizo. Y la otra tiene que ver con inversionistas privados que le metieron dinero en su momento a la Villa Panamericana. Pero si bien Zapopan no tiene recursos involucrados como tal en este proyecto, pues sí le toca definir el uso de suelo, la habitabilidad, qué tipo de cosas se pueden hacer, qué no se pueden hacer en los entornos al Bajío, y ahí está la postura del alcalde Pablo Lemos. Primero, que se acaben los litigios, o sea, que se define el asunto jurídico. Hay que recordar que hay muchísimos amparos en este momento activos. Las inversiones que determinó ese estudio encabezado por el ITESUS, donde se tenían que tomar acciones por en torno a 200 millones de pesos para adecuar la zona y que no hubiera impacto sobre los mantos freáticos e impacto sobre el bosque, y el decreto de protección, es decir, para que el resto del entorno del Bajío no se pueda ver afectado por derechos adquiridos, que es como suele suceder este tipo de cosas. Uno construye en una zona y después quien pide permiso le dice que pues tienen que darle el permiso porque ya hay alguien en ese lugar. Es decir, una zona de protección para que al final pues no tenga un impacto y veamos desarrollos inmobiliarios masivos en la zona del Bajío. Nosotros pudimos estar recabando alguna información con el gobierno del estado que nos dicen que sí hay un proyecto como tal, que la idea es que sea sustentable, de baja densidad, es decir, que no un desarrollo, digamos, masivo de estas características, y también que tenga, digamos, vocación doble. Por un lado la vivienda, pero por otro también las oficinas. Veremos en qué queda. Semana clave para este
asunto y bueno, tendremos para ti toda la información relacionada con una zona que hay que proteger, ya lo decía el presidente municipal, hay que proteger la zona del Bají, por supuesto el bosque de la primavera. 9 de la mañana con 46 minutos al corte, seguimos con los temas medioambientales, escuchamos a Héctor Castañón con su comentario que va a ser sobre el Amazonas y los incendios y te decimos quién se lleva a la Casa Blanca de Peña Nieto. Escucha. Con 48 minutos, Héctor Castañón ha estado con nosotros en otros momentos para hablar de temas relacionados con la sociedad civil, con la desigualdad, el combate a la pobreza, transporte público. Y a partir de este lunes y cada 15 días se incorpora al equipo de Cara a Cara, es una 3 Noticias, para discutir algunos de los temas públicos más importantes. Héctor, muy buenos días. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Adelante. Gracias. Mira Enrique, lo que quería comentar con ustedes hoy es este asunto de los incendios en el Amazonas, que han venido a agravar la tan anunciada crisis climática en la que nos encontramos. Y es importante entender que las afectaciones ambientales no son resultado del vandalismo ambiental, son resultado de un evidente modelo de desarrollo que ha privilegiado el crecimiento económico. Entonces, hoy sabemos que las principales afectaciones ambientales son consecuencias de actividades productivas y hábitos de consumo en los que casi todos y todas participamos. El caso del Amazonas es una clara muestra de cómo las omisiones y las políticas que favorecen este modelo insostenible de desarrollo juegan un papel crucial. Podríamos decir que esto que estamos viviendo en el Amazonas no es vandalismo, es política, ¿no? Los especialistas en todo el mundo reúnen evidencias de cómo es que a partir de la llegada de Jair Bolsonaro, en tan solo un año, los incendios y la deforestación en el Amazonas se han incrementado en un 80%. El presidente de Brasil ha sido explícito con sus políticas para desarrollar la Amazonía. Esto incluye intensificar las 6 grandes dinámicas que organizaciones como el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza han señalado como principales afectaciones en la cuenca del Amazonas. Número 1, las concesiones mineras. 2, el aumento de represas hidroeléctricas. 3, la construcción de carreteras que en la práctica abren paso a la deforestación, la ganadería, la cacería furtiva, el acaparamiento de tierras, entre otros procesos de deterioro ambiental. 4, la expansión de la agricultura intensiva y la ganadería extensiva para cultivos como la soja o la soya, la producción de carne y leche y más recientemente las plantaciones de aceite de palma. 5, la deforestación y 6, el desmantelamiento de instituciones ambientales. Todo esto es parte de una política de desarrollo del presidente de Brasil y hoy estamos viendo sus efectos. Efectos que señalan algunos especialistas que no han pasado, lo peor no ha pasado. Se espera que el problema en el Amazonas se intensifique en la temporada seca para la región, que es en los meses de octubre y noviembre. En México el tema también nos recuerda la necesidad de actuar. El 2019 ha sido uno de los peores años con relación a los incendios ambientales en México. El reporte presentado apenas el viernes pasado por la CONAFOR indica que la superficie afectada por cada incendio es la más alta registrada en una década y que Jalisco ocupa los primeros lugares en número de incendios, pero el primer lugar entre las entidades federativas en lo que se refiere a superficie afectada total. Sabemos que el avance de la ganadería y la expansión de la frontera agrícola en Jalisco para cultivos como el aguacate son de las principales razones de la deforestación y de los incendios. Pero las afectaciones no se concentran en una sola región, sino que ocurren en distintas áreas del estado, en el sur, la costa, el centro y norte. Sabemos que las emisiones de gas de efecto invernadero son señaladas como la principal causa del cambio climático. A pesar de la importancia que tienen las emisiones de carbono por los incendios forestales y lo que implica en la capacidad de captura de carbono, en México y en Jalisco las emisiones por la quema de combustibles fósiles es la fuente más importante de emisiones, seguido de la ganadería y la industria. Las afectaciones por el cambio climático pesan sobre todo en el ciclo hidrológico, en la producción de alimentos y en el desplazamiento de personas buscando recursos para sobrevivir. Un reciente informe reporta sobre cambio climático y vulnerabilidad, reporta que 500 millones de personas en el mundo son desplazadas forzosamente por el cambio climático. Recientemente, apenas también el viernes pasado, se instaló la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esta comisión es presidida por el gobernador de Jalisco y puede ser un importante parteaguas para la política ambiental nacional y local. En la sesión de presentación, el gobernador de Jalisco se vio envuelto entre organismos internacionales, especialistas y funcionarios especializados en el cuidado y manejo sostenible de los recursos.
Personajes como Eduardo López Moreno, director actual de ONU Hábitat en México, la responsable de la Agenda 2030, Emma Santana, la representante de la presidenta de la primera asamblea del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y su subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, señalaron con toda claridad los temas en los que México y los gobiernos locales tienen que actuar. En la trayectoria política de Enrique Alfaro, el tema de conservación de la naturaleza no ha sido su fuerte, pero nunca es tarde para asumir un compromiso de tal importancia. El reto es que para entrarle formalmente al tema y estar a la altura de lo que se espera de los gobiernos nacionales y locales, Enrique Alfaro tendrá que entrarle, como decíamos al inicio de este comentario, a los temas que están provocando los problemas ambientales, ¿no? Y que fueron señalados, como decía claramente en la sesión de instalación. Número 1, detener la expansión urbana y sus afectaciones ambientales e hídricas. 2, desincentivar el uso del automóvil particular y favorecer el uso del transporte público. 3, detener la expansión de la frontera agrícola en coordinación con la Federación. 4, frenar la contaminación industrial del río Santiago. 5, regular la demanda de agua en las principales ciudades. 6, fortalecer instrumentos económicos y fiscales ambientales para el financiamiento de las políticas de conservación. Y 7, fortalecer el sistema estatal de áreas naturales protegidas y la observancia de los ordenamientos ecológicos con un sólido sistema de justicia ambiental. Entre otros temas, esto implica un giro en muchas de sus políticas y proyectos en donde ha ignorado las advertencias sobre los impactos ambientales de, por ejemplo, la presa El Zapotillo, Sí. que implica literalmente entubar el río Verde a partir de la cortina de la presa, o el incremento en el precio del transporte que abre opciones para incrementar el parque vehicular. El reto está ahí, Enrique, es más urgente que nunca y puede ser un inicio para ensayar una política en donde el crecimiento económico esté en equilibrio con la conservación ambiental y la justicia social. Vaya reto. Héctor Castañón, gracias. Gracias, buen día. 9 con 54 minutos. Luis Daniel Ibarra García, te llevas la Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno, con el prólogo de Carmen Aristegui, para que lo disfrute. Está narrado de forma muy, digamos, de forma muy amena. Es un reportaje periodístico, pero creo que ilustra, desde mi punto de vista, una forma de entender el poder, y particularmente una forma perversa de relacionamiento entre el poder político y el poder económico, porque hay que recordar que se popularizó la Casa Blanca como, digamos, el gran símbolo del conflicto de interés, pero el grave problema que existía ahí, o que existe ahí, era la compenetración entre un grupo que se llamaba Grupo IGA, o que se llama Grupo IGA, que había ganado uno de los contratos más importantes de la administración de Peña Nieto, el Tren Bala México-Querétaro, con el presidente y su grupo cercano. Empezaron a salir casas por todos lados, y te habla de esta permisividad que siempre existe para relacionarse entre clase política y clase económica, que bueno, siempre genera corrupción y genera muchos elementos que son nocivos para el interés público. Javier Ruiz, gracias Javier por escribirnos. También nos dice Hugo Mena: Enrique, buen día. ¿Qué tan torpes están los chilaquiles que no saben que ya hay un nombre de siglo XXI? ¿Dónde me anexo con Kuma? Dice ahorita te paso cómo hacerle ahorita para registrarte también en futuro. Y dice Enrique: el señor Lemus está desesperado totalmente en Zapopan, ya se le cansó el caballo. De ellos ni hablar, por favor. Bueno, pues sí, de fútbol. Hoy los tapatíos no, mejor ni hablar, porque fue un fin de semana duro para los equipos de Guadalajara. A ver, yo creo que tiene que haber una solución a la villa, y creo que en términos del interés público, creo que lo primero tiene que ser la conservación del medio ambiente. Si hay una forma, un proyecto que no genere impacto al medio ambiente en la zona y que permita que los trabajadores del Estado recuperen su dinero, que los inversionistas recuperen su dinero, pues adelante, pero esto tiene que estar de alguna forma respaldado por estudios ambientales sólidos. Pocas cosas tan importantes para Guadalajara como la primavera y todo este espacio. Nunca se debieron haber hecho las vías panamericanas en esa zona. Fue un grave error de la administración de Emilio González, y con tal de quedar bien con los organizadores de los Juegos Panamericanos, decidieron poner y dejar encapsulado un problema que lo seguimos cargando. Estamos hablando de que los Panamericanos se acabaron hace 8 años. 8 años se acabaron los Panamericanos,
Y no sé si se acuerdan que nos decían que nos iban a mandar al primer mundo y que era la oportunidad de Guadalajara para ser vista en todo el planeta. Y bueno, todo este discursito. Y lo que vemos 8 años después es que algunas buenas instalaciones que se quedaron para la ciudad, cosa que es positivo para hacer deporte, pero los casos de corrupción siguen ahí. No sabemos exactamente qué sucedió con el presunto fraude y sobreprecio de las villas panamericanas. En su momento, la fiscalía entró a hacer un análisis y nunca terminamos sabiendo nada sobre ese tema. Nos dice 9332, si no le apuestan al petróleo, entonces ¿a qué? Las energías limpias no son compatibles con el medio ambiente, nos dice. Bueno, claro que son compatibles, pues al revés, no contaminan, sobre todo la solar, la eólica, ¿no? Ese tipo de... El asunto es que México necesita un plan de transición energética. En este momento seguimos muy apalancados al petróleo. Hoy salían las cifras incluso de producción, que la administración de López Obrador ha logrado detener la caída en la producción que venía profundizándose desde finales del sexenio de Felipe Calderón. Llegamos a tener un techo de más o menos 3 millones de barriles diarios de producción, caída casi constante, sobre todo por el declive de Cantarell, el gran pozo que se encontró en el sexenio de López Portillo. Y en este momento se ha estabilizado en los últimos 3 meses a 1.6 millones de barriles diarios, y el objetivo que se planteaba Andrés Manuel López Obrador es 1.8 millones de barriles por día. Entonces veremos si al final lo logra esta administración. Bueno, también muchas preguntas para Pedro Kumamoto que le vamos a trasladar de por qué un partido. Ya en su momento se las planteamos cuando tomaron la decisión en Wikipolítica de hacerse partido. Le planteamos esas preguntas a Pedro Kumamoto y ahorita lo que queríamos era sobre todo ver cómo avanzaban las asambleas, 1 y 2. También el tema de su salida, que ha generado polémica en redes sociales, de que Pedro Kumamoto se va a estudiar fuera un año y justo en el proceso de construcción de futuro. Esa era la idea de la entrevista de esta mañana. Nos vamos, mañana retomamos la conversación. Queremos hablar también mañana de medio ambiente para que estés en comunicación con nosotros. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos mañana martes a las 9.